Bueno, vamos a grabar un video más para la asignatura Modelos y Teorías Psicológicas 1 de la Universidad Atlántida Argentina. En esta ocasión nos toca la psicología de la Gestalt, así que vamos a trabajar algunas ideas, más o menos por unos 30 minutos, quizás un poquito menos. Y luego en el Zoom que tendremos para la clase de la sede de Mar de Ajó, reforzaremos algunas de las cuestiones que aquí pueda presentar de modo introductorio, sobre todo para que después al momento del Zoom podamos tener algún tipo de profundización mayor en base a lo que acá se vaya presentando. Bueno, psicología de la Gestalt, tenemos mucho para decir. Si cuando tuvimos que trabajar psicoanálisis era muchísimo lo que podía llegar como a incluirse y necesariamente tuvimos que hacer un recorte porque son tantos los conceptos, tantas las referencias bibliográficas, tantos los autores que podían incluirse dentro del movimiento psicoanalítico. Con la psicología de la Gestalt estamos más o menos en el mismo punto. Recuerden que esta materia incluye de forma panorámica escuelas, teorías, contextos históricos, referencias bibliográficas que a los fines prácticos se vuelven casi introductorias y que si uno profundizara en cada uno de ellos, bueno, lejos de poder abordarlos en el marco de una clase, nos llevaría, sin exagerar, meses o incluso años, porque estamos sintetizando el fruto de lo que son décadas de investigaciones, de teorías, de libros, de autores, de congresos, de debates en torno a estas ideas. Con la psicología de la Gestalt es importante que podamos establecer acá una primera diferenciación contextual, geográfica e histórica, porque la Gestalt tiene básicamente dos orígenes, ¿sí? O mejor dicho, un origen y luego un desarrollo posterior que sería un resurgimiento de esas primeras ideas. Lo primero lo tenemos que ubicar en Alemania, Europa como punto de eclosión del saber psicológico, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, a partir de la obra de tres grandes autores, ¿no? Que son difíciles de pronunciar porque bueno, son apellidos alemanes y que uno a lo largo de la carrera los va a seguir escuchando, ¿no? Entonces un poco por la repetición terminas aprendiéndotelos. Wertheimer, Kohler y Kafka, ¿sí? Max Wertheimer, no me acuerdo el nombre de Kohler y tampoco el de Kafka. Pero son tres alemanes básicamente que desarrollaron su obra en lo que serían la Alemania de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y luego, producto de los enfrentamientos bélicos y demás, terminan emigrando hacia Estados Unidos e incluso adoptando la nacionalidad norteamericana, sintiéndose mucho más identificados con la democracia norteamericana antes que con lo que después fue el régimen nazi. De hecho, tengo entendido, porque estuve un poco, más allá que no me acuerdo los nombres ahora, estuve repasando un poquito sus biografías y entiendo que fueron fuertemente difamados y a veces perseguidos por sus orígenes alemanes, que creo que de ahí un poco surge después la adopción de la nacionalidad norteamericana. Acá los tengo. Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kafka, así como los tres grandes autores de la psicología de la forma. Hay un cuarto que es Kurt Lewin, que lo podemos ubicar como otro de los grandes iniciadores de estas ideas, pero que bueno, que no estaban dentro de este tridente de autores, tampoco en Alemania, sino en Polonia, pero que luego sí también emigra a Estados Unidos y con sus modelos en relación a la teoría del campo aporta las bases conceptuales iniciales de lo que fue después la escuela gestáltica.
todo esto es historia, a veces parece un poco letra muerta, pero es importante porque un poco como decíamos con Freud, la psicología nace a partir de la obra de personas que son muchas veces hijas de su época y en ese sentido, bueno, arrastran sobre sí muchos de los preceptos, de las ideas preexistentes, de las tradiciones, incluso de los escotomas, esto es, de lo no visto, de la ciencia de su momento, ¿no? Y aún así aportan un conocimiento que luego, en otro tipo de contexto sociocultural, termina generando diferentes usos, ¿no? En el caso de la Gestalt tenemos un comienzo que nace en el marco de las investigaciones de laboratorio, psicología científica pura, sin aplicación práctica, a eso me refiero, y que luego, a partir de la reformulación que se hace muchos años después, empiezan a adoptar sus primeras derivaciones praxeológicas, ¿sí? Es decir, que los primeros aportes de la Gestalt son básicamente teóricos científicos y luego se vuelven prácticas. Si ubicamos nuevamente a estos tres autores, Wertheimer, Kohler y Kafka, lo que ellos van a empezar a estudiar es básicamente los procesos perceptivos, ¿sí? No todos, sino básicamente dos, la percepción visual y la percepción auditiva. De hecho, dato curioso, Max Wertheimer era violinista y creo que un poco su interés a partir de la percepción surge a partir de su propia condición de músico. Y Kohler, que no me acuerdo el nombre, Kolhan Kohler, hizo todo un desarrollo posterior en el estudio de la psicología comparada en relación a la inteligencia humana con la inteligencia de los primates superiores, ¿no? Es muy interesante el desarrollo de él, es una figura muy interesante dentro de la psicología, porque incluso estuvo a cargo durante mucho tiempo de un centro de investigaciones en contacto directo con simios, con orangutanes, y fue un poco el comienzo de lo que se desarrolló después como los saberes etológicos, ¿no? Es decir, el estudio científico del comportamiento animal. Muy, muy interesante. Investigaciones vinculadas a la conciencia de la muerte de los orangutanes y demás, ese tipo como de cuestiones hiperespecíficas que hoy nos parecen como un poco locas, pero que en su momento estaban como gestando en lo que fue lo que hoy entendemos como el conocimiento muy, muy preciso, muy logrado acerca del entendimiento de la vida animal en especies que poseen características muy similares a nosotros, básicamente por la cercanía en cuanto a la constitución del sistema nervioso. Pero bueno, sin entrar mucho en eso, estos tres autores van a estar estudiando principalmente los procesos perceptivos y a partir de ahí van a configurar lo que hoy entendemos como una teoría de la mente, ¿no? Por eso estamos hablando de psicología. A mí me gusta decirlo así, entiendo que hay quienes me podrán discutir esta idea, de que básicamente todas las psicologías son una respuesta acerca de la pregunta en relación a qué es la mente, pero que cada uno, desde sus lenguajes conceptuales, van nombrando los procesos mentales con diferentes acepciones. Cuando yo leo en psicoanálisis aparato psíquico, entiendo que estamos hablando de la mente. Cuando yo leo en lo que es luego la psicología cognitiva acerca de los procesos cognitivos, bueno, básicamente son los procesos mentales. Y en el caso de la Gestalt, cuando se hablan de los procesos gestálticos, se está hablando también de cómo se procesa en algún punto la información que nos llega por medio de los sentidos. Pero con una salvedad, que es esto lo que otorga mucha identidad y mucha perspicacia a este modelo, que lo van a hacer anteponiéndose, confrontando con el paradigma reinante de su época, que es esta idea de el atomismo, el linealismo, el causalismo o el mecanicismo, ¿no? Esta comprensión de que mientras más podamos reducir los componentes de un fenómeno a sus elementos constitutivos más básicos, mejor los vamos a comprender. Ellos van a plantear todo lo contrario, ¿no?
que cuando uno hace ese proceso de desmenuzar los fenómenos, en este caso los fenómenos psicológicos y sus elementos constitutivos, lo que hace es matar al fenómeno. Y uno puede estudiar, por ejemplo, la atención, la memoria, la percepción, la experiencia por separado, pero que ahí lo que se está haciendo es un estudio de suma de partes que no configuran el todo. El todo es más que la suma de las partes, ¿no? Este famoso axioma gestáltico. ¿Qué quiere decir? Que van a entender una concepción acerca de los fenómenos psicológicos como fenómenos holísticos, ¿sí? Contraponiéndose a la idea causalista, linealista, mecanicista de su época. Holístico quiere referir a la integralidad del fenómeno, ¿no? En el caso del ser humano, aquí somos básicamente seres biopsicosociales y que no podemos estudiar un aspecto de esa concepción sin irremediablemente aludir a la otra, ¿sí? No podemos estudiar los fenómenos psicológicos sin entenderlos también como fronterizos e interdependientes de los fenómenos biológicos y los fenómenos sociales. Y esto es algo que se dice mucho, se dice a veces de forma muy superficial, pero que científicamente significa una idea muy potente, porque es básicamente contraponer una concepción atomista de los fenómenos psíquicos a una idea global, ¿sí? Al entendimiento de que los procesos psicológicos funcionan como todos integrados, como elementos interdependientes que en su interrelación generan leyes de funcionamiento propias, que al ser aislados se pierden, pero que al entenderlos como en proceso simultáneo se logran como visualizar en su verdadera identidad. Y así van a pensar entonces también los procesos psicológicos vinculados a la percepción, ¿sí? Que los seres humanos tenemos esta configuración innata de percibir totalidades armoniosas, de percibir concepciones como identidades, ¿sí? Percibir patrones, básicamente. Que todo este cúmulo de información, a veces bastante caótica, que nos llega del medio ambiente de forma constante, logra ser significada por la experiencia humana a partir de su concepción como un patrón diferenciado, ¿sí? Que no percibimos caos, sino que percibimos configuraciones más o menos delimitadas. De allí que luego estas investigaciones de laboratorio van a ir derivando en lo que son las famosas leyes de la percepción, que seguramente las habrán estudiado en otras materias, porque son como muy populares, seguramente en fundamentos habrán visto algo de esto, y que al fin y al cabo terminan constituyendo algo así como ideas en las que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿sí? Por eso esta idea de ley. Es algo bastante poco común en la psicología, ¿no? Como referir a algo como una ley. Casi siempre hablamos de teorías, de hipótesis, de axiomas, de suposiciones, de especulaciones, pero no hablamos de leyes. Y plantear leyes psicológicas quiere decir que independientemente de la singularidad de cada sujeto, la percepción del ser humano va a respetar estas maneras de suceder, ¿no? En los textos tenemos básicamente tres, ustedes ya las deben conocer, saben también que hay más, pero quedémonos por lo pronto con estas tres. La ley de figura-fondo, la ley de cierre y la ley de la buena forma. No las voy a definir porque están las definiciones en los textos, no quiero ser redundante con este video, solamente ir orientando la lectura. Pero me voy a quedar con esta última, ¿no? La ley de la buena forma o de la pregnancia. ¿Por qué? Porque Gestalt, el concepto mismo de Gestalt, según lo vamos entendiendo, no tiene una traducción literal al castellano, tampoco al inglés, y de ahí que pueda ser significado a partir de diferentes acepciones. Bueno, una de ellas es esta, buena forma. Hay otras, ¿no? Totalidad, armonía, bueno, diferentes como configuración, totalidad estructurada, ¿no? Diferentes maneras como de entenderlo. ¿Y por qué? Y porque básicamente es esto, los seres humanos percibimos del conjunto de estímulos que todo el tiempo estamos experimentando de forma sensorial, patrones estructurados, ¿sí?
buenas formas, diríamos. Y que eso hace que la experiencia humana tenga sentido, ¿sí? Es importante también decir esto. Estas ideas quedan, como decía, un poco la Primera y Segunda Guerra Mundial desordena, como todo el mapa psicológico que hasta ese entonces se estaba un poco configurando, y los que estaban en Europa emigran a Estados Unidos u otros lugares. Estas ideas quedan instaladas, o sea, nacen en Alemania, se dispersan por Europa, pero luego terminan como radicándose en Estados Unidos, quedan un poco flotando en el saber de esa época. Pasan los años, pasan las décadas, llega 1950, 1960, y es a partir de la figura de dos grandes psicoanalistas, que luego se reconvierten como gestálticos, que estas ideas como vuelven a cobrar vida, ¿no? Me refiero a Fritz Perls y a Laura Posner, que luego va a ser también la esposa de Fritz Perls y va a adoptar su apellido, ¿no? Como Laura Perls. Dos psicoanalistas de Viena que emigran también en la posguerra hacia Estados Unidos y encuentran en este saber predefinido por la psicología de la forma alemana un conjunto de ideas que podían ser aplicadas combinándolas con elementos del psicoanálisis, con la teoría de campo de Carl Lewin, en un nuevo tipo de psicoterapia, ¿sí? Un nuevo tipo de práctica en relación a los tratamientos de lo que en ese entonces se entendía como la neurosis. Y es ahí que surge esta concepción del enfoque gestáltico, ¿sí? Entonces tenemos aquí estos dos momentos. Por un lado, la psicología de la forma, psicología científica, de laboratorio, abordada por estos grandes autores, Wertheimer, Kohler y Kafka, en donde se estudiaban básicamente las configuraciones estructuradas de los procesos perceptivos, sobre todo visuales y auditivos. Luego, muchos años después, varias décadas después, el resurgimiento de estas ideas a partir de la figura de estos dos autores y la creación de lo que se va a entender como el enfoque gestáltico. Entonces, de un lado, en sus orígenes, ciencia básica, y luego, pasan los años, un desarrollo praxeológico, una psicoterapia. Pero no solo una psicoterapia, porque acá es donde estas ideas se empiezan a cobrar todavía más jugo, como más peculiaridad. Fritz Perls, Laura Posner, todos los discípulos que se van como asociando a este conjunto de ideas en relación a la escuela gestáltica, el enfoque gestáltico, empiezan a considerar que lo que ellos estaban instrumentando como intervenciones para tratar la neurosis no podía quedar solamente en eso y también tenía que constituir algo más. Y ese algo más básicamente es una filosofía de vida. Por eso los gestálticos, al momento de plantear, por ejemplo, formaciones, sean sea de pregrado o de posgrado, van a entender que el estudio de estos temas no puede hacerse por medio de los modos básicamente habituales, ¿no? de enseñanza clásica, donde hay un docente que imparte un saber y hay un alumno que lo asimila. Para ellos, estos conocimientos tienen que vivenciarse, tienen que experienciarse, tiene que haber una asimilación con el cuerpo, digamos, con la totalidad de lo que es un ser humano. Mente, cuerpo, grupo, interrelaciones, ¿no? Incluso estas ideas van a extremarse y hay quienes dentro de este enfoque gestáltico, que también es bastante heterogéneo si lo comparamos con el psicoanálisis, es decir, que son dos escuelas que están más o menos de acuerdo en un gran conjunto de ideas, pero que difieren en un montón de otras y configuran un campo bastante diverso bajo el mismo nombre. Muchos de los extremistas de los enfoques gestálticos van a plantear que estos estudios no pueden hacerse por medio de los libros, tienen que hacerse por medio de estudios vivenciales más cercanos, como por ejemplo un retiro espiritual, por así decirlo, en lo que podemos entender rápidamente como un retiro espiritual. Es decir, comunidades conviviendo durante mucho tiempo con determinado tipo de reglas y haciendo mucho trabajo de interrelación y de trabajo sobre sí mismo para la comprensión de estos fenómenos psicológicos, ¿no? Y van a entender que ese es el modo en cómo se tiene que formar, por ejemplo, un terapeuta gestáltico. Es una idea potente, es una idea interesante y es una idea innovadora. Y es
un estilo de enseñanza que en aquel entonces tuvo mucha asimilación, tuvo como mucha incorporación con lo que en aquel entonces estaba como empezando a entenderse como los movimientos contraculturales que se estaban gestando y se desarrollaron en Estados Unidos de la mitad del siglo XX y posterior de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, el movimiento hippie, el movimiento de vanguardia, el movimiento contracultural, el movimiento que empezaba a experimentar con drogas, que rompía contra los estándares fuertemente preestablecidos de las identidades norteamericanas asociadas al capitalismo, a la productividad, al consumo, y más bien rechazando esos valores de adaptación, planteaban un estilo de vida en contextos naturales completamente distintos a los que en ese entonces imperaban, ¿no? Por eso digo esta cuestión de lo contracultural. Y esta idea de la importancia del grupo y de la comunidad, bueno, es como un poco lo que caracterizó buena parte del movimiento del enfoque gestáltico. Dato de color, este matrimonio, Fritz Perls y Laura Perls, luego se divorcian, se separan, cada uno queda ubicado en una costa norteamericana, costa este, costa oeste, y del lado de Laura Perls van a ver un enfoque de la Gestalt mucho más emparentado con la tradición científica académica, y del lado de Fritz Perls van a quedar todos los que estaban identificados con este estilo mucho más contracultural de la enseñanza. Y es la figura de Fritz Perls, no quiero desmerecer a Laura Posner, que entiendo que ha sido como quizás tan importante o más que Fritz Perls, pero la figura de Fritz Perls es una figura maravillosa para estudiar. Es más, creo que es una de las identidades más irreverentes, más cautivadoras, más interesantes dentro de los personajes psicológicos del siglo XX, ¿no? Un poco similar a lo que fue la personalidad de Freud. Pero con una diferencia, ¿no? En Fritz Perls tenemos un intelectual hippie, más parecido como a un maestro gurú que ante un académico o ante un clínico profesional como podían ser los psicoanalistas. De hecho, hasta el mismo aspecto de Fritz Perls es un aspecto bastante peculiar, ¿no? Hay muchas fotografías, de hecho en el aula virtual subimos un video de una de las sesiones que él filmó para un documental de la época, y te encontrás con un tipo con una barba así, todo despeinado, que fuma, que es un poco provocador, que se gesticula mucho, muy seductor, y que con el tiempo fue profundizando ese estilo tan alivianado del estándar formalista que tenía muchas de las figuras psicológicas de su época. Y de hecho, los videos que se conservan en relación a las comunidades terapéuticas que él coordinaba, te encontrás con un personaje básicamente, ¿no? Alguien que estaba como sentado con almohadones de fondo, música, cigarrillos, drogas, por supuesto, mucho LSD, mucha marihuana, sexo, mucha cuestión de romper contra los estándares predefinidos de la monogamia, de la salud, de la salud, digamos, estandarizada, ¿no? Del cuidado del cuerpo, a eso me refiero. Y mucho más cercano al uso de los placeres, a la experiencia sensorial, a toda esta teatralidad en torno a la comunidad. Y él desarrollando teoría también, porque es un autor, o sea, hay muchos libros, hay mucha obra publicada de Fritz Perls. Un verdadero personaje de la psicología que caracterizó buena parte del enfoque gestáltico y sobre la cual también después algunos se fueron diferenciando, ¿no? Como decíamos, Laura Perls en un enfoque mucho más científico-académico, y después diferentes autores que han ido como diferenciándose también de ese estilo más provocador, tan informal de Fritz Perls, y adaptando modelos un poco más convencionales. En el caso latinoamericano tenemos a Claudio Naranjo, que tengo entendido murió el año pasado, que fue un psiquiatra chileno que también aportó mucho al desarrollo de la Gestalt de estos lados. ¿Por qué es importante?
porque desarrollan todo un conjunto de ideas, tomando la idea de las leyes de la percepción, aplicándolas al tratamiento de las neurosis y constituyendo un movimiento, ¿no?, que luego va a ser incluido dentro de los movimientos humanistas. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero la Gestalt podría ser incluido como una vertiente más del movimiento humanista, del enfoque holista en psicología. Y van a plantear esta idea de que las actitudes totales que un ser humano adopta en el trato con los otros son los que pueden ser como determinado tipo de actitudes son las que pueden ser entendidas como propiamente gestálticas. Hay en el texto un poco se las nombran, ¿no? Las digo para poder darle un poco más de contenido concreto a esto. ¿Cuáles son esas actitudes gestálticas? Bueno, la valoración de la actualidad temporal, ¿sí?, es decir, el presente absoluto en el que ellos se van a ubicar, el presente como todo el único tiempo posible de ser vivido, el presente. Piensen la enorme diferencia que hacen allí en relación al psicoanálisis y al conductismo, ¿no? El psicoanálisis en relación a que uno básicamente es resultado de sus traumas infantiles, de sus experiencias sexuales infantiles traumáticas reprimidas, o en el caso de los conductistas, que uno básicamente es la historia de su aprendizaje, ¿no?, la historia de los condicionamientos que a lo largo de la vida ha ido viviendo. Ellos van a entender que si bien el pasado y el futuro son importantes, obviamente, en el presente suceden las cosas, ¿no? Y en todo caso, el enfoque gestáltico va a trabajar necesariamente desde el presente con aquellos que acudan en calidad de pacientes. Con una importancia total acerca de lo espacial, mucho más significativo es lo que está sucediendo que lo sucedido, y con una importancia mucho mayor de lo sustancial, ¿no? Esta cuestión de la importancia y la corporalidad antes que del símbolo. Con una valoración también total acerca de la atención y de la aceptación de la experiencia, en contraposición de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a miradas, no sé, del tipo rectificatorias o educativas acerca de un supuesto preconcepto de la salud mental. Ellos van a hacer una suerte como de aceptación de cualquier tipo de experiencia en la medida en que sea genuina, incluso si es inmoral o políticamente incorrecta, y con una valoración, viendo esto con lo otro, de la responsabilidad de los seres humanos. Es decir, que uno no es víctima solo de sus circunstancias, sino que básicamente uno es un ser vivo responsable de su propia existencia, ¿no? Compelido, impulsado de forma constante a la construcción de su existencia. Hay un precepto que a mí me gusta mucho porque me parece bastante poético, pero que puede ser también como muy justificado desde el punto de vista conceptual, que es esta idea de que el ser humano, lejos de ser un recuerdo, es un proyecto. Es decir, lejos de ser aquello que nos sucedió, somos aquello que sucede y que podrá suceder. Somos potencialidad circundante, ¿no? Y en ese sentido, con la Gestalt, estamos frente a un modelo teórico absolutamente optimista, humanista, esperanzador, que se diferencia mucho de las lecturas más pesimistas que podemos encontrar en la obra freudiana y en sus seguidores, ¿no? Donde en Freud entendemos que el ser humano básicamente es un animal del lenguaje que posee dentro de sí una pugna de dos fuerzas, Eros y Tánatos, en donde por lo general gana Tánatos, es decir, que el ser humano tiende en última instancia hacia su propia autodestrucción, y que lo que va a comandar los procesos psicológicos es esta compulsión constante a volver hacia el punto cero, es decir, hacia la no vida. Los humanistas, el movimiento holístico y en particular los gestálticos van a entender que el ser humano es un sujeto que está impulsado constantemente hacia la significación.
hacia la transformación, ¿sí? Y que la potencialidad del ser humano es una potencialidad constructiva, no destructiva ni autodestructiva, sino que constructiva. Incluso que en los casos más asociados a la neurosis o a las patologías mentales, la repetición de los síntomas va a ser una nueva oportunidad de poder superarlos, ¿sí? Y no algo que condena al sujeto a un sufrimiento constante, sino que más bien posibilita una reestructuración constante en ese proceso de autoexpansión de su propia potencialidad. Estas ideas las vamos a encontrar después desarrolladas también en los enfoques rogerianos, en Maslow, en Nutin, en todos los autores que vamos a encuadrar después dentro de los modelos humanistas en psicología, y que en algún punto tenían también su preconcepto o su antepasado directo en los desarrollos de Adler, ¿no? Este primer gran disidente del psicoanálisis, el autor de la psicología del individuo. Es decir, que son ideas que se van configurando en diferentes lugares geopolíticos, pero que después se adoptan diferentes interrelaciones y crean como consensos, ¿no? En el caso de los gestálticos, se me está yendo un poco la hora, sigo un poquito más, quizás sea un video de 40 minutos. En el caso de los gestálticos van a plantear 3 componentes que son centrales, ¿sí? Esto lo vamos a ver después un poco en la clase, en el Zoom del viernes. Pero anótenlos porque son significativos al momento de entender estas ideas. Como dijimos, la importancia del presente, que es lo que podemos entender como el aquí y ahora, el concepto de darse cuenta, que para que lo podamos traducir o hacer interrelacionar con las cosas que ya vamos entendiendo de las otras teorías, es básicamente hacer consciente lo inconsciente, porque los gestálticos van a tomar esta idea del inconsciente freudiano, pero no el inconsciente como aquello que comanda desde los aspectos más involuntarios la vida de los neuróticos, sino como un inconsciente descriptivo, ¿sí? Como más cercano a la primera tópica, como aquellos aspectos de la mente que están como desplazados de la conciencia y que consumen cierto esfuerzo de parte del sujeto para que no se vuelvan conscientes, pero que pueden hacerlo y que de hecho el trabajo gestáltico, el trabajo psicoterapéutico debe orientar hacia ello, ¿no? El trabajo gestáltico debe orientar hacia que lo inconsciente se vuelva consciente, o decidiéndolo en forma un poco más cercana a sus propios conceptos, que aquellas conductas y emociones que no estén disponibles para esa persona y que limiten puntos de contacto en su relación con el ambiente, pueden hacerlo para que justamente se desarrolle todo su potencial. Y por último, esta idea de la neurosis, que ellos la van a entender como enfermedad, ¿sí? Como enfermedad mental, haciendo una salvedad, una diferencia que también las pone en un lugar bastante distinto de las corrientes psicoterapéuticas de su época, incluso hasta hoy. Ellos no van a entender que las patologías mentales puedan clasificarse en grandes cuadros propios quizás de las tradiciones biomédicas que los psicólogos heredamos. Es decir, poder clasificar la enfermedad mental como se clasifican las enfermedades del cuerpo. En el caso de la psicopatología freudiana, poder entender que básicamente lo que tratamos son neurosis, psicosis y perversión. Ellos van a entender más bien que las enfermedades mentales pueden entenderse como neurosis, y esa neurosis debe ser entendida como aquello que rigidiza, que vuelve rígido, que vuelve estanco, que vuelve lento, incluso restrictivo, el proceso de construcción y de destrucción de Gestalt, ¿sí? Y van a entender justamente, por oposición, a la salud como un fluir plástico, como una flexibilidad en este proceso de crear y destruir Gestalts. ¿Por qué esto de crear y destruir? Porque entienden que la experiencia humana, en su relación con el ambiente, con el aquí y ahora,
debe necesariamente orientarse en ese proceso constante de expansión, en donde uno construye y destruye, y que es tan importante el proceso de construcción como el proceso de destrucción, porque justamente la idea de la expansión del ser supone justamente eso. ¿Y por qué Gestalt? Y porque básicamente lo que estamos procesando de los estímulos sensoriales, los estímulos que procesamos por medio de los sentidos, son básicamente configuraciones estructuradas, gestalts, y que en ese proceso de construcción y destrucción sucede la vida. Es una idea muy interesante, es una idea como bastante potente, porque está muy sistematizada con el conjunto de conceptos que ellos proponen, que no son tantos, no es como un lenguaje propio de los gestálticos, como podemos hablar del lenguaje psicoanalítico, sino como un conjunto de conceptos chiquitos, pero muy definidos y, insisto, muy operacionalizados, es decir, de ahí la posibilidad de practicarlos con el cuerpo, que van a estar pudiendo instrumentar tanto tratamientos psicológicos como formas de entender la educación, formas de organizar una familia, formas de organizar el trabajo, formas de transitar la vida, ¿sí? Por eso insisto con esto. La idea que ellos plantean acerca de la actitud gestáltica no solo es una teoría psicológica, sino que también la van a entender como una filosofía de vida. En el texto de Fuentes, de Silvia Fuentes, lean ese texto que es maravilloso. Acá está otro texto de Fuentes secundaria, que es el de Santa Cruz y otros autores, que es un poco más denso, está mucho más ampliado. Utilícenlo, pero para poder profundizar. El texto de Fuentes está mucho más ameno. Hay una cita que yo la quiero leer porque me pareció muy bella, muy linda, ¿no? Que es esta idea de qué es la salud al fin y al cabo, ¿no? Para los gestálticos. Dice, la salud se refiere a un proceso de ajuste creativo, en el cual la persona puede relacionarse creativamente con el ambiente. Implica la capacidad de interactuar en su campo, atendiendo a sus necesidades y a las posibilidades que el ambiente le ofrece, de acuerdo a la jerarquía de sus propios valores y estableciendo, a la vez, una responsabilidad respetuosa con el otro. Hermoso, hasta poético diría yo. Y continúa, la salud está caracterizada por la acción, el contacto, la toma de decisiones y el ser auténtico. Esto es posible cuando una persona se expresa en forma auténtica, por ejemplo, cuando está libre de asuntos inconclusos en su pasado, es decir, cuando pudo crear y destruir gestalts, asuntos inconclusos del pasado, libre de expectativas irrealistas futuras, momento presente, importancia del aquí y ahora, y en sano contacto con su entorno, ¿no? Esa idea de la corporalidad en la experiencia humana. Cuando el organismo funciona en forma dinámica, espontánea y natural, responde abiertamente a situaciones internas, tanto como externas. La energía es dirigida hacia la participación activa o se intercambia con partes del entorno con el que la persona está en contacto. Parece que ahí sintetiza de forma bastante precisa los conceptos principales, ¿no? Esta idea de actuar en base a valores, de la interacción constante con el ambiente en el aquí y ahora, esta importancia de la creatividad del ser humano, esta potencialidad que ellos le atribuyen como esencial a la existencia humana, esta necesidad de toma de decisiones, esta idea como de la libertad por sobre todo, esta idea del contacto con el ambiente inmediato y esta idea de los movimientos auténticos, ¿no? Que todo eso no sea algo fingido, simulado o que sea a los fines de adoptar algún tipo como de modelo predefinido en relación a lo que está bien, sino que realmente la persona considera que eso es lo que debe hacer porque básicamente constituyen sus propios valores. Cierro con esto. Tiempo atrás yo estaba chusmeando en YouTube, propio de nerd de la psicología que soy, buscando otras cosas y me encontré, esto no es mucho de nerd porque de hecho es una cita bastante popular, ante a Jorge Bucay, que le comentaba a una colega muy querida que es terapeuta gestáltica y me lo confirmaba, sí, Bucay, el psiquiatra que en su momento fue muy popular,
puede ser entendido como básicamente uno de los iniciadores del movimiento gestáltico en la Argentina. Bueno, no sé si de los iniciadores, pero sí de los grandes divulgadores de estas ideas. Bueno, Bucay en una de sus charlas refería una anécdota del propio Fritz Perls que a mí me pareció muy divertida. Y decía, ahí se puede entender bien de lo que este tipo habla. La cosa es más o menos así. Aparentemente, cuando se estaban gestando todas estas ideas y estaban tomando mucha popularidad en Estados Unidos y coexistían estas mentes brillantes de la psicología, Fritz Perls, Carl Rogers, Abraham Maslow, Eric Fromm, bueno, todos estos autores que estaban como identificándose con esta gran rúbrica del movimiento humanista, aparentemente hicieron como un evento, como un congreso, en donde invitaban a que cada uno de estos autores, que ya se estaban como volviendo figuras populares de su época, pudiera hacer alguna presentación, más o menos lo que se hace ahora también. Pero bueno, en ese momento estaban todos juntos viviendo, ¿no? Coexistiendo. Freud ya se había muerto. Y bueno, estaban todos en una mesa, como un evento académico muy formal, estaban todos con sus presentaciones, con sus papers, y bueno, llega Fritz Perls así todo medio destruido, alcohólico irrecuperable, drogadicto, y respetuoso también del contexto, bueno, escucha las exposiciones de sus coetáneos, y en plena jornada, con un montón de gente de público, él saca entiendo yo, como un habano, un cigarrillo grandote, y se lo pone a fumar, ¿no? Así, en completo desparpajo, ¿no? Y eso genera cierta indignación de parte tanto del público como de los colegas, como diciendo, bueno, mirá, no da que estés fumando acá porque llenas de humo y de hecho es un ambiente medio formalizado, muy profesional. Entonces le piden amablemente que apague el cigarrillo. Fritz Perls aparentemente lo piensa, dice, sí, estoy de acuerdo, apaga el cigarrillo y en pleno acto se levanta y se retira en silencio, generando cierta indignación en parte de los organizadores y del público. La anécdota continúa en que después estos mismos que habían organizado el evento lo van como a interpelar y diciendo, bueno, pará, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue que primero prendiste un pucho, un flor de habano, y después cuando te pedimos que lo apagues porque no daba, te fuiste? Y él dijo algo así como, mira, yo estoy muy de acuerdo en que nos juntemos, en que nos reunamos, para mí estas ideas son importantes. Estoy muy de acuerdo en que haya mucha gente que también se interese porque me interesa difundirlas. Estoy de acuerdo que pese a que nuestras diferencias intelectuales podamos reunirnos y compartir ideas, pero no estoy bajo ningún punto de vista de acuerdo en que se me prohíba fumar. Y si a mí se me prohíbe fumar en un ambiente, yo acepto esa prohibición. La acepto de buen grado si veo que la mayoría está de acuerdo en que en ese momento no se puede fumar. Lo que no voy a aceptar bajo ningún punto de vista es que me condicionen mi libertad de fumar solo porque en ese contexto se entiende que no se debe hacer cuando yo pienso que sí lo debo hacer. Entonces, para no incomodar a los otros, pero tampoco para no ser fiel a mí mismo, a mis propios valores, a mi propio estilo de vida, decido retirarme. ¿Qué hay acá? Bueno, acá está esta cuestión de la autenticidad, ¿no? Esta libertad en extremo que se practica desde estos enfoques. Incluso si esa libertad supone expresar sentimientos, ideas o gestos que pueden ser políticamente incorrectos, pero que también se lo hace dentro de un marco de cuidado, ¿no? Porque no es que él tampoco dijo, no, yo voy a fumar acá y a quien no le gusta que se vaya, ni tampoco hizo un acto de sumisión de, bueno, lo apago y escucho callado lo que me están diciendo. Lo apagó y se retiró, ¿no? Hizo como una actitud ahí conciliadora entre lo que consideraba que era correcto de ese ambiente con lo que consideró que él era correcto para sí mismo, ¿no? Cómo era la forma de ser fiel a sí mismo. Bueno, yo creo que ese gesto es lo que los gestálticos pueden entender como salud mental. Y a mí eso me parece maravilloso. Bueno, casi 45 minutos. Lamento si se me hizo un poco más tarde, pero quería compartir un poco estas ideas. El viernes nos comunicamos nuevamente esta vez por vivo, en el Zoom. Bueno, que estén bien.